Vamos a analizar ahora otro reduccionismo epistemológico que se conoce como biologicismo o también el darwinismo social o social darwinismo, ¿no? Que, aunque apareció básicamente en el siglo XIX, no ha desaparecido del todo, ¿no? Hasta la actualidad. Claro, en el siglo XIX hay un auge de las ciencias naturales y sobre todo de la biología, también de la química, de la física, pero sobre todo de la biología, ¿no? Y eso dio lugar a que una serie de descubrimientos importantes, como el descubrimiento de la célula por parte de Schwann, ¿no? O el desarrollo de la bioquímica por Carl Schorlemmer, ¿no? O sea, el paso del mundo inorgánico al mundo orgánico. ¿M? O la teoría evolucionista de Darwin, que además estaba precedida por ideas de Lamarck y de otros biólogos, ¿no? En esa época, ¿no? Así como el surgimiento de la bioética, de la etología, con Conrad Lorenz, con Tinbergen, toda una serie de científicos que empezaron a estudiar el comportamiento, ¿no? Del mundo biológico y su impacto sobre, en este caso, los seres humanos, ¿no? Entonces, esto dio lugar a toda una serie de estudios muy biologicistas que dieron lugar a pensar, ¿no? Que todo podría ser explicado a través, en este caso, de la biología, ¿no? Por ejemplo, Augusto Comte, que fue el creador de la filosofía de corte positivista, le dio al tema biológico, al tema orgánico, una importancia, ¿no? Extraordinaria, ¿no? Aunque también se lo daba a las matemáticas como una disciplina diacrónica, ¿no? A todas las ciencias, pero el mundo biológico, ya en Comte y luego en Spencer y Stuart Mill, en los positivistas que le seguirían, estaría conformada, ¿no? Por cierta raigambre de corte biologicista. Cuando Comte, que crea el término sociología para referirse a una especie de física social, claro que era un paso de avance, ¿no? Importante para la comprensión de la especificidad, ¿no? De las relaciones sociales. Sin embargo, ya ahí había un germen también muy biologicista en la obra de Comte, ¿no? Y sobre todo en la idea de Spencer, que luego se va a plasmar en una especie de ley que él va a llamar del homogéneo indefinido a lo heterogéneo definido, ¿no? Según el cual en los organismos pluricelulares aparece una diversidad de funciones, ¿no? Y de estructuras que no hay en los organismos unicelulares, ¿no? Y a partir de ahí eso lo tradujo al mundo social, pensando que en el clan o en la gens no es igual la división social del trabajo que en la tribu o en el pueblo, y que hay también una diversificación, ¿no? De profesiones y de funciones. Y ahora, primero el hombre es cazador, recolector, pescador, y luego se va diferenciando. Unos son cazadores, otros pescadores, otros recolectores y otros después agricultores, con las mujeres que se quedan también domesticando los animales. Y luego comienza una diversificación cada vez mayor, una heterogeneización, ¿no? De las relaciones sociales, ¿no? Bueno, en definitiva, ese darwinismo social o ese social darwinismo, que quiero decirle algo, Darwin le dedicó su libro El origen de la especie a Spencer, porque Spencer había planteado una teoría universal de la evolución. El concepto de evolución ya Spencer lo manejaba, ¿no? Con anterioridad. Sin embargo, Spencer le daba mucha importancia al medio, de ahí la palabra del francés milieu, y se derivó la costura llamada meliorismo, según el cual es cierto que los seres humanos proceden de determinados medios ambientes, ¿no? Pero que a través de la educación se puede mejorar, ¿no? Esas condiciones, ¿no? Y en ese caso, Spencer era bastante optimista, ¿no? En que se podrían mejorar las condiciones de vida, ¿no? De los seres humanos, ¿no? Ahora, ya existía desde el siglo XVII, XVIII, las teorías de que el ser humano al nacer, como decía John Locke, era una tabula rasa, una hoja en limpio, ¿no? A la cual la experiencia iba a ir anotando en esa hoja en limpio, ¿no? Para oponerse a la teoría de las ideas innatas de Renato Descartes, según la cual Dios ponía en el bebé, ¿no? Las ideas allá en la glándula pineal, ¿no? Esa es la base
racionalismo genetista, ¿no? Pero Marx, criticando ambas posturas, dijo, bueno, es cierto que el hombre es un producto de las circunstancias, pero las circunstancias son humanamente modificables por el ser humano. Y por eso la teoría de Marx de una praxis, ¿no?, es importante para enfrentarse a esas concepciones. Lo mismo naturalistas, ¿no?, biologicistas, ¿no?, que otras racionalistas que conducían al idealismo objetivo de Hegel, ¿no?, en particular. Ahora, hay que también tener cuidado porque el darwinismo social no es lo mismo en las formulaciones tan simples de un Herbert Spencer a otras que comienzan a aparecer ya a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, y que resultan un poco más peligrosas desde el punto de vista ideológico. Es el caso, por ejemplo, de las teorías frenológicas, ¿no?, de César Lombroso y de Enrico Ferri, ¿no?, y que da lugar al llamado positivismo jurídico, ¿no?, que plantea que hay seres humanos que ya por su constitución cerebral, física, son unos delincuentes, ¿no?, y otros que son unos angelitos, ¿no? Bueno, parece que ahí no se toma en cuenta aquella idea de José Martí, ¿no?, de que en cada hombre hay un ángel y hay una bestia, hay que tratar de que el ángel domine a la bestia, pero no es que unos sean ya ángeles y otros bestias predestinadas y que siempre lo van a hacer así, no, no es así. Bueno, entonces, esas mismas teorías frenológicas o esas teorías racistas como las de Nietzsche, ¿no?, de que hay una bestia rubia, una bestia aria, ¿no?, los alemanes superiores, que luego alimentaron obviamente a Hitler, ¿no? Igual que las teorías de la raza latina superior, que Mussolini trató también de exaltar para justificar, ¿no?, una nueva, el nacimiento de un nuevo imperio romano prácticamente. Todas son teorías muy nefastas desde el punto de vista ideológico y social. Claro, hay algunas teorías de estas que tienen antecedentes, por ejemplo, en el malthusianismo, las teorías de Malthus, aquel demógrafo que decía que había que justificar las guerras porque hacía falta que murieran, ¿no?, para que no alcanzara lo mejor posible, ¿no?, los recursos naturales. Bueno, pues hoy en día todavía algunas posturas belicistas intentan tomar esos criterios, ¿no? Ahora, no es lo mismo tampoco las tesis de Gobineau o de Grunpowicz, que ya son los ideólogos de ultraderecha y racistas, ¿no?, del siglo XX, y que le van a servir a posturas totalmente fascistoides, ¿no?, totalmente tergiversadoras, ¿no?, así de la verdadera comprensión holística, integral se debe cultivar, ¿no?, en la comprensión del ser humano. Por eso, el llamado positivismo decimonónico, que tuvo distintas etapas, porque no es lo mismo el positivismo de Comte y Spencer, ¿eh?, que el positivismo de la etapa de los pragmatistas norteamericanos, ¿no?, de Charles Sanders Peirce, de William James, de John Dewey, ¿no? Y tampoco es igual del empiriocriticismo, que es otra forma de positivismo que aparece a finales también del segunda mitad del siglo XIX con Ernst Mach, en Rusia con Bogdanov, con Richard Benarius, o con tantos otros empiriocriticistas, o a veces empiriomonistas, empiriosimbolistas, o una serie de variedades que se desarrollaron allá en Centro Europa. Acá no tuvieron tanta repercusión. De vez en cuando se encontraba un seguidor del empiriocriticismo, como el caso del psicólogo cubano Alfonso Bernal del Riesgo, ¿no?, o en el caso de Argentina, que también se puede encontrar algunos representantes, ¿no?, de posturas un poco machistas, racistas, ¿no?, con esa visión. Ahora, todas estas concepciones biologicista, la que vimos en el video anterior, determinista geográfica, la anterior mecanicista, la anterior teocéntrica, todas estas las que vamos viendo hasta ahora, igual que las que vamos a ver más adelante, economicista, funcionalista, bueno, en fin, de otro tipo, son distintas expresiones, distintos intentos, ¿no?,
de lograr una mejor comprensión de la realidad. El reduccionismo de carácter biologicista o de carácter social darwinista no ha desaparecido en la actualidad, ¿no? Es decir, que aunque surgió en el siglo XIX, tiene formas diferentes, ¿no?, en el mundo actual. Y además se expresa no solamente por la hiperbolización a veces de la biotecnología o algunos aspectos de la medicina, en fin, ¿no? Y en algunas corrientes de corte más psicologista, el mismo psicoanálisis también, ¿no? En que se hiperbolizan algunos factores, en este caso del subconsciente, ¿no? Ahora, yo creo que cualquier investigador científico y cualquier profesor debe tener conocimiento de que si se hiperboliza lo biológico, se está absolutizando un factor que no se puede desconocer, porque los seres humanos tenemos un componente biológico, pero no solamente biológico. Hay otros factores de carácter social, espiritual, ético, estético, de otras dimensiones, ¿no? Que no pueden de una forma u otra ser ignorados en el desarrollo ni de la investigación científica ni de la praxis pedagógica, ¿no? Entonces, cualquier enfoque social darwinista, cualquier enfoque biologicista que hiperbolice factores étnicos, factores, ¿no?, en este caso, de una determinada raza o de un grupo etario, puede tener consecuencias muy negativas, ¿no?, para la investigación científica, ¿no? Y lógicamente, hoy en día nadie puede negar el papel de la biología y cómo la biología avanza en el conocimiento, de los organismos vivos, de las plantas, de los virus, de las bacterias, etcétera, etcétera. Pero no vamos a caer en una postura que implique pensar que todo puede resolverse a través del mundo de la biología, ¿no? Y que el conocimiento científico se puede sintetizar simple y llanamente, ¿no?, en factores de carácter biológico, ignorando todos los componentes psicosociales, ¿no?, que tienen que ver con el proceso tanto de la investigación científica como del proceso práctico pedagógico.